Carta de Simón. La razón por la cual en el día de hoy verdaderamente soy gozoso y agradecido es porque estoy lleno del gozo de conocer a Jesús. Aunque no puedo escribir esta felicidad con palabras, mi espíritu es gozoso. Solo el Espíritu puede solucionar los problemas de la carne del hombre. Solo el Espíritu Santo puede escuchar las peticiones del Espíritu. El Espíritu Santo solo puede obtener esa respuesta que del Hijo de Dios, y solo el Hijo de Dios, quien es Jesús, es la voluntad de Dios.
Lo que Dios conoce es algo que ni los ángeles, ni el cielo, ni el Hijo conocen, sino solo el Padre Dios que está en los cielos conoce. Aunque Dios creó el cielo, este cielo no fue perfecto. Aunque Dios creó el universo, este universo también no fue perfecto. La respuesta para reflexionar el cielo y el universo solo está en Dios. La humanidad tiene un problema que debe solucionar. La respuesta solo está en Dios. La razón por la cual Dios envió al unigénito a esta tierra no es solo para perfeccionar la humanidad, sino a toda la creación. El Hijo de Dios es la llave para abrir las puertas del Hades, es la llave para ir al reino de los cielos. Esta es la verdad. Dios, al enviar a su Hijo, nos envía la respuesta. Nada puede ser perfeccionado si no es por Jesús. Deseo que todos nosotros seamos gozosos. La respuesta es Jesús. Él decía que vivamos. La respuesta que es Jesús hace que podamos ir al cielo y obtener la vida eterna. El reino, el poder y la gloria están en Dios. Sin embargo, si sobrepasamos la voluntad de Dios, ciertamente no nos podemos ser perfeccionados. Los méritos que han hecho en toda su vida no le podrán dar la felicidad. También todas las cosas que han obtenido en este mundo con un gran esfuerzo y sabiduría no son la solución. La carne no tiene más opción que volver al polvo de la tierra luego de su muerte. Jesús es la voluntad de Dios. Esta solución es la verdad. La verdad es la llave de Dios. Esta verdad es dada solo para aquellos que conocen a Jesucristo. El tiempo en que vivimos en este mundo puede llegar a ser el tiempo más doloroso y puede llegar a ser un tiempo que nadie puede envidiar. Sin embargo, para yo, Simón, es un tiempo en el cual verdaderamente he sido feliz. Aunque en el mundo he recibido insultos y he recibido golpeos sin piedad, mi espíritu ciertamente está lleno de gracias. Esto es porque a través de Jesús, dentro de mí he encontrado mi espíritu y mi espíritu conoce a Jesús. Dios hace que nos introduce a nuestro espíritu diciendo que coman y bebamos. No podemos obtener la solución a través de solamente el mirar, sino que tenemos que tomar esto dentro de nuestro estómago y dentro de nuestro espíritu. Razón por la cual el espíritu fracasa es porque no tiene a Jesús. Los que tienen a Jesús son personas perfeccionadas. No solo entrarán en el cielo, sino también vivirán por toda la eternidad y también tendrán en la gloria en esta tierra. Sin embargo, como nos ha dicho, dada pues a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Y tenemos que ser gozosos con la verdad eterna que Dios nos ha dado, la cual es la solución eterna. Aunque los que no tienen a Jesús son las personas que tienen la desdicha, aquellos que tienen a Jesús son los más gozosos. Amén. La palabra de Dios, Mateos capítulo 5, versículo 17 hasta el 20. La palabra de Dios, Mateos capítulo 5, versículo 17 hasta el 20. Vamos a leer todos juntos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrantere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será hallado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los cumple, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que los escribas y los fariseos, no entráis en el reino de los cielos. Amén. Nosotros en este momento vamos a orar delante de Dios antes de escuchar la palabra de Dios, para que Dios verdaderamente ore en cada uno de nosotros y para que Dios pueda obrar por medio del siervo que ha puesto, por medio de la sabiduría. Vamos a orar todos juntos. 우리 하나님께서 하나님의 말씀 선포하시고 하늘의 비밀을 선포하시고 하늘의 질서를 선포하시고 우리에게 생명의 모든 권세를 선포하시는 이 시간에
하나님 우리가 말씀 잘 들을 수 있도록 모두에게 하나님 집중력을 주시고 또 우리 하나님의 성령의 도움으로 하나님 말씀 받을 수 있는 놀란 받을 수 있는 능력이 있도록 역사하시고 도와주시옵소서. 하나님의 말씀을 전하기 위해 세우신 종을 도사 하나님께서 친히 그 안에서 말씀하여 주시옵시고 하늘의 신뢰한 것으로 지원하여 주시고 놀란 영광과 또 놀란 우리 하나님의 능력이 넘치는 모든 결과들로 인도하시고 도와주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te queremos dar gracias porque nos has dado este día santo 우리를 다 불러주셔서 감사합니다. y nos has ordenado y hemos venido delante tuyo. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos tener los oídos para poder escuchar esa palabra que hace el Espíritu Santo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 율법을 Jesús, quien completa la ley. 예수. 하나님의 Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es absolutamente perfecto. Él envía al Hijo unigénito al mundo para realizar su propia voluntad. Él creó los cielos y el universo, toda la creación. Sin embargo, hay una pregunta en su creación. Solo Dios es quien conoce la respuesta a esa pregunta. Si Dios no ofrece la respuesta, la pregunta nunca será resuelta. La respuesta de Dios es el Hijo unigénito. El Hijo de Dios es el único quien vino con la respuesta. La ley y los profetas trataron de buscar la respuesta. Sin embargo, solo Jesucristo es la respuesta. Por lo tanto, esta pregunta no puede ser resuelta por toda la eternidad sin Jesús. La venida de Jesús es para responder esta pregunta. Jesús es la respuesta y es la verdad. El Espíritu Santo, ciertamente, el Espíritu de verdad conoce la respuesta. Conozcamos a Jesús. Solo a través del Espíritu Santo podemos conocer a Jesús. El conocer a Jesús es conocer la vida y la vida eterna. El trabajar y orar sin Jesús no puede salvar a su espíritu. Sin Jesús, uno finalmente irá al infierno. El espíritu de cada persona es quien debe conocer la respuesta. La carne para nada aprovecha. El espíritu de cada uno es quien debe obtener la respuesta. Esa respuesta es la justicia de Dios, es la voluntad de Dios. Debemos conocer la justicia de Dios y la voluntad de Dios para ser perfeccionados. Conozcamos a Jesús, crea en Jesús y reciba la gracia. Debe ser consciente sobre esto y recibe la gracia para poder vivir. Amén. 하나님은 완전 무결하신 분입니다. Dios es absolutamente perfecto. 그렇게 확신하고 있습니다. Y la verdad es algo que todos nosotros tenemos la certeza de esto y creemos en esto. 근심스럽고 걱정하는 것은 Pero la verdad es que hay muchas personas que se preocupan por ello. Pero entonces podrán preocuparse y preguntarse, Dios quien es perfecto. Y la verdad, Él toda la obra que Él hace no tiene ninguna falla ni nada. Pero entonces, porque Dios al crear el cielo, 정케 하시니가 Él quien verdaderamente es absolutamente perfecto, 하늘 말고도 지옥이랑 시 ¿por qué será que Él creó el infierno? 또 문제가 Y Él 있느냐. también, ¿cuál es el problema de que hubo para que Él hubiera creado el infierno? 천사들을 다 Y también de la misma forma, Él creó todos los ángeles y Él quien es absolutamente perfecto. 하나님의 보기 좋게 Y verdaderamente Él creó a los ángeles según como Él quiso. 천사들이 반역을 하고 Pero entonces, ¿por qué será que uno de esos ángeles verdaderamente fue en contra de Dios y verdaderamente cayó y se convirtió en Satanás? 하나님의 우주를 만드셨는데 De la misma forma, ¿por qué será que Dios creó al universo? 하나님의 그 만드신 우주가 왜 ¿Y por qué será que dentro de ese universo tiene tantos problemas? 있으면 ¿Por qué? Porque dentro de ese universo tiene la luz, pero también tiene la oscuridad. 낮있으면 Y también si tiene el día, también tiene la noche. Y también si tiene la vida, está la muerte. Si también hay la felicidad, está la maldición. 다 이렇게 ¿Por qué será 무엇인가 que este universo fue de esta forma? De la misma forma, Dios creó al hombre y también creó al hombre según su imagen y semejanza. ¿Por qué será que este hombre cayó? 왜 완전 무결하신 분이 Él quien es absolutamente perfecto. ¿Será que él tiene algo mal en él? 때문에
¿Por qué será que las cosas que Él creó verdaderamente tienen algo que falle? 그래서 보통 사람들이 고통스러울 때 원망하는 말. Entonces muchas personas hoy en día pues también verdaderamente cuando tienen un dolor o está pasando por una dificultad dicen, ay Señor Dios, ¿por qué haces que nuestra familia tiene esto? ¿Por qué será que nuestra familia está pasando por ese dolor? Y se quejan delante de Dios. Pues la verdad es que Dios es absolutamente perfecto, pero ¿por qué será de que toda la obra que Él hace 분별하지 않냐고. no es absolutamente perfecta? 창조하신 것들이 ¿Y por qué será que todas las cosas que es de Dios absoluto, que es perfectamente absoluto, tiene problemas? 하늘에도 문제가 있고 En el cielo también hay un problema. 그래서 그 수많은 천사들을 내쫓아 Y por eso, por ese problema, hace que verdaderamente sus ángeles fueran echados en el Hades, encarcelados en el ángeles, para que recibieran ese castigo. Pero ¿por qué será que la obra que Dios hace tienen tantos problemas? 여러분은 지금 교회 생활하면서 Queridos hermanos, 안 해본 사람이 없을 la verdad, estoy seguro de que no habrá ninguna persona que verdaderamente no ha pensado, que verdaderamente ha pensado sobre esto. 우리가 Si verdaderamente, si nosotros no tenemos, si pensamos en eso, verdaderamente son religiosos, son personas que no, son personas que han tenido la fe. 창조하신 모든 것들이 Pero la verdad es que Dios, que verdaderamente es absolutamente perfecto, pero la verdad en toda la creación que Él ha creado, todos tiene un problema, tiene pues tiene verdaderamente una pregunta en ello. 예수를 땅에 보내셨는데 Dios envió a Jesús en esta tierra, pero entonces Jesús, 그럴 때 유대 땅에 Él vino en la tierra de Judea 유대인과 y Él hizo que estuviera con los judíos y con los israelitas y pues más allá hizo con los de Samaria. 근데 처음에는 Pero entonces al principio, Él luego en el momento que recibió el bautismo y subió del agua, dijo, este es mi hijo amado en que tengo mi complacencia. Y verdaderamente, Él, luego de que Él recibió pues esa garantía de su identidad, Él comenzó su vida pública. Y luego, en el momento en que comenzó su vida pública, Él comenzó a tener pues comenzó a enseñarle a los fariseos, a los saduceos y también a los israelitas. 우리에게도 Y verdaderamente ellos, los israelitas, verdaderamente se estaban llenos de esa idea de que ellos tenían esa justicia de Abraham, de Moisés, y como ellos estaban dentro de la ley, ellos verdaderamente pensaban de que ellos eran perfectos y eran santificados por medio de la ley. Tenían este malentendido. 이스라엘 사람들은 유대인들은 Pero estos israelitas, estos judíos, 자기들이 의롭게 될 수 있고 pensaron de que ellos podrían ser santificados, pueden ser perfectos, pensaron que iban a recibir la misericordia por medio de la ley 하는 것이 믿음이다. y pensaron de que el cumplir con la ley era la fe. 율법보다 더 중요한 Pero la verdad, 인과 신을 ¿qué fue lo que Jesús le dijo a los fariseos? Tú verdaderamente están olvidando lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. 율법으로 나를 흠잡을 것이 없으니 Pero entonces, ellos verdaderamente, como ellos no pudieron encontrar ninguna falla en ellos por medio de la ley, ellos pensaron de que ellos eran justos. Y eso era lo que Jesús les estaba diciendo. 다 행함으로써 또 내가 공부함으로써 Pero entonces, 내가 율법을 다 이루고 있다. ellos pensaron y ellos estaban malinterpretando de que ellos al cumplir y aprender y hacer más de la ley, ellos pudieran ser justos y podrían ser perfectos. Pero en el momento ellos que pensaron que eran justos y eran perfectos, ellos comenzaron a criticar y a juzgar a otras personas.
Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? 율법을 폐하러 Yo no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplirla. O sea, que cuando habla sobre el cumplir, ¿qué significa? Que verdaderamente que 하다 하는 뜻입니다. lo va a cumplir, que lo va a 오해하고 있구나. 그래서 volver a interpretar. Esto es lo que significa esta palabra. Cuando verdaderamente, cuando Juan el Bautista dijo que se bautizaran, ¿qué era lo que está diciendo? Ustedes están malinterpretando la ley. O sea, arrepiéntanse. Pero entonces cuando Jesús, ¿qué fue lo que? Generación de víboras. También eso es lo que Juan el Bautista dijo, generación de víboras hacia a los fariseos y saduceos. Pero también Jesús, ¿qué fue lo que? Generación de víboras hacia ellos. Pero cuando habla sobre las víboras, la verdad, esas son diferentes a las otras serpientes. Si nosotros vemos a las otras serpientes, ellos dan huevos para poder, pues, tener a sus, pues, 알에서 나온 새나 그냥 새끼를 a tener, pues, a sus hijos. Pero entonces, las víboras, cuando tienen a sus diferentes hijos, la verdad, ellos verdaderamente lo tienen. No, ellos no lo tienen como, no nacen por medio de los, ellos no dan huevos, sino que ellos, esos, 큰 독을 가지고 있든지 나오자마자 los hijos de esas víboras salen 깨고 죽어버린다. 그 살모 de ellos sin ser nacidos de huevos. Por eso esas víboras tienen a sus hijos en los árboles, arriba de los árboles. ¿Por qué? Porque en el momento en que sus hijos salen, ellos los hace que caigan en el piso. ¿Por qué? Porque si no caen al piso, 서서 쫓아면서 pues muerden. En el momento en que muerden a la madre, pues puede hasta matar a la madre. 무섭습니다. Pues entonces, si nosotros vemos a las diferentes víboras, verdaderamente nosotros podemos temer ante ellas, porque verdaderamente son venenosas. 도리어 Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo 은혜를 por medio de esto? Ustedes que verdaderamente, lo dijo a los israelitas, ustedes que han recibido la ley y verdaderamente han cumplido con ella, pero han olvidado esa gracia de Dios. Por medio de ellos no han encontrado la gracia de Dios, 그를 키우는데 얼마나 sino que han olvidado esa gracia en la cual ellos han sido verdaderamente cuidados y 자식을 위해서 다 y ese sacrificio que ha dado la madre por sus hijos. Si nosotros vemos a las madres, nosotros vemos que ellas entregan todo su ser a sus hijos y verdaderamente sacrifican todo su ser por sus hijos. 성경을 오해함으로 율법 Pero entonces de esta misma forma, estos hijos verdaderamente menosprecian a la madre y verdaderamente menosprecian a la madre y olvidan esa gracia que han recibido de la madre. Por eso le dice generación de víboras. Pero entonces ustedes, ¿qué es lo que están olvidando? Entonces, ¿qué fue lo que dijo a ellos? Ustedes están diciendo que ustedes son justos por no matar a las otras personas. Pero entonces Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Entonces, pues de todas maneras, tú ya has asesinado. Porque en el momento en que odias a tus hermanos, ese momento tú ya has matado. Si tú verdaderamente de la misma forma dentro de tu corazón, si tú verdaderamente has querido tener lo que las otras personas, de las cosas de las otras personas dentro de tu corazón, tú ya has robado. Y por medio de esa forma verdaderamente tendrás que ir al infierno. 이웃의 것을 탐하지 말라. Y también dentro de la ley también que dice que ustedes no deberían 네가 의인 pedir o verdaderamente desear lo que las otras personas tienen. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cómo tú puedes decir que tú has cumplido toda la ley? 바리새인 Tú, fariseos, tú, verdaderamente, saduceos, 의인이다. 그래서 verdaderamente que son generación de víboras, que piensan que son justos, 판단하고 que verdaderamente están juzgando a las otras personas. 내 양심으로 내 양심의 기준으로 판단하고 Pero si tú verdaderamente estás juzgando a otras personas por medio de tu propia conciencia, entonces tú verdaderamente vas a recibir con el mismo juicio, recibirás el juicio. 그러니까 이
이제까지 모세 이후에 열심히 Pero entonces ellos que verdaderamente que se han esforzado desde Moisés hasta ese tiempo, la ley, y verdaderamente habían cumplido con la ley. 신 사람하고 똑같다면 Pero entonces ellos dijeron, si yo soy igual a las otras personas que no han cumplido la ley, entonces ¿cuál es la necesidad de cumplir la ley? 예수 때문에 Entonces ellos pensaron entre ellos, por medio de las enseñanzas de que está haciendo Jesús, 무력화되고 entonces la ley ahora en estos momentos está siendo como abrogada y verdaderamente ha sido menospreciada por las personas. 예수를 죽이자. Entonces entre ellos dijeron, tenemos que matar a Jesús. Y entonces desde ese momento trataron de matar a Jesús. 오해하지 마라. Pero entonces Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Tú no verdaderamente malinterpretes a Dios, ni malinterpretes a la ley. ¿Por qué? Porque la ley verdaderamente no es hecha para poder santificar al hombre, para poder también darle la misericordia al hombre, ni siquiera también es para aceptar la fe de las personas. ¿Por qué? Porque el propósito de la ley es el llamado que tiene la ley. 나는 죄인입니다. Es hacer confesar a las personas de que ellos son pecadores. Por eso entonces, ¿qué fue Juan el Bautista? ¿Qué fue lo dijo? 어렵다고 생각하는 사람들. Él dijo para que todas las personas que piensan de que ellos son justos y verdaderamente desde Abraham y todo desde Moisés, y las personas que viven de esas que piensan que son justos verdaderamente hace que tomen el bautismo para que ellos acepten de que son pecadores. ¿Por qué? Porque por el propósito de la ley es hacer que las personas confiesen de que son pecadores. Porque ¿qué fue lo que dijo dentro de la ley? No hay ninguno que es justo. 하고 No hay ninguno que es justo, ni podemos encontrar nadie que es justo. Esto es el propósito de la ley. Pero en cambio de esto, los fariseos y los saduceos, por medio de la ley, trataron de ser santos, y verdaderamente trataron de recibir la misericordia, y trataron de recibir la fe, algo que ellos han malinterpretado. 누구든지 율법의 1.1에도 다 행치. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Que verdaderamente el que no cumple la ley, aunque sea lo más pequeño, 해결하지 않으면 결단코 들어오지 못. verdaderamente no podrá entrar al reino de los cielos. 그러므로 이 바리새인과 서기관들의 Y pues entonces también, ¿qué dijo? Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. 예수의 O sea, entonces, ¿qué dice? Ahora verdaderamente está diferenciando si va a escoger la justicia de los escribas y los fariseos o la justicia de Jesús. 무시를 당할 것이다. ¿Por qué? Porque por medio de esa justicia verdaderamente será entre el menor de los menores. 율법을 완성하는 자야. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Yo no vine en esta tierra verdaderamente a abrogar esta ley, sino a cumplirla. Entonces, ¿qué fue lo que dice la ley? Verdaderamente dice, el que cumple con ello y los enseña verdaderamente será grande entre el reino de los cielos. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley nos está dando a nosotros un problema, o sea, una pregunta. 양심이란 것은 O sea, es un problema en el cual tenemos que solucionar. No hay ninguno dentro de la ley que no tenga un problema. No hay ninguno que está dentro de la conciencia, en su propia conciencia, que no tenga un problema. Si nosotros vemos las personas que viven debajo de la conciencia verdaderamente, no van a tener la felicidad ni el gozo dentro de ellos. Por eso, porque lo que el Señor nos dice, el que vive dentro de la conciencia, el bien y el mal, tendrán ese problema, porque dentro no van a poder verdaderamente encontrar la respuesta. 이 하늘 일이 그거예요. ¿Será que verdaderamente Jesús vive dentro de ese temor? Claro que no. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que dijo? La ley, dentro de él tiene el deber de la ley. El propósito es verdaderamente hacer, 왔다는 거예요. juzgar y verdaderamente hacer que las personas sean pecadoras. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús vino a hacer en esta tierra? No vino a abrogar la ley, sino vino a completarla.
Pero entonces Él vino a qué? A volver a interpretar eso, o sea, volver a darnos a nosotros la respuesta. Vino a nosotros a darnos la respuesta. 답을 누가 가지고냐? 하나님만 가지고 있다. Pero entonces, ¿quién es el que tiene esta respuesta? Solamente Dios es el que tiene esa respuesta. También estos problemas del cielo y también ese problema del universo y también el problema que los hombres tienen es algo que esa respuesta de ellos es algo que solamente Dios la tiene. 저는 어릴 때 생각하는 거예요. Nosotros, pues, cuando éramos pequeños, yo cuando estaba en el 3er grado, yo pues en ese tiempo pues pues en el país comenzaron a entregar pues a dar unos pues problemas, pues unos exámenes. Pero la verdad yo cuando en ese tiempo 뭐가 al pues tomar esos exámenes era verdad que algo no pues deseaba, aunque había estudiado mucho, pues la verdad temía mucho, tenía mucho temor al pues tomar el examen, pues al resolver los problemas. Pero la verdad es que el que puede dar esos problemas, el que da esas preguntas y esos problemas es el profesor, pero el profesor también tiene la respuesta. 하나님이 모든 De esta misma forma, Dios al crear toda la creación, 불완전합니다. todo pues tiene un problema y pues Dios le da a ellos una pregunta. 하나님은 Pero la verdad es que Dios es el que tiene esa respuesta de esas preguntas. 답을 가지고 O sea, Él tiene esa respuesta a esas preguntas. 거기다가 Por eso nosotros, sí, verdaderamente, si respondemos con esa respuesta, esas preguntas y esos problemas, verdaderamente tenemos la solución. Pues si nosotros sí buscamos la respuesta en otros lugares, verdaderamente entraremos al infierno y seremos hijos del diablo. Pero en el momento en que nosotros respondemos con la respuesta de Dios, verdaderamente, nosotros seremos perfeccionados y seremos completados. ¿Por qué? Porque los pecadores verdaderamente, si tienen esa gracia de Dios, entonces serán completados. Si ustedes conocen solamente la ley, entonces ustedes irán al infierno. Si ustedes verdaderamente, si viven por medio de su conciencia, aunque en esta tierra verdaderamente podrán tener una vida religiosa, su espíritu irá al infierno. ¿Por qué? Porque no tiene la respuesta. 하나님의 아들을 보내서 Por eso Dios nos envía a nosotros, a su Hijo. ¿Para qué? Para darnos a nosotros esa respuesta. 은혜를 받으라. ¿Qué es? ¿Cuál es esa respuesta? Que nosotros recibimos la gracia. Jesús es la respuesta de cada uno de nuestros problemas, de cada una de esas preguntas. Sin Jesús nosotros no vamos a poder solucionar nada. Sin Jesús ni siquiera nosotros podemos recibir la salvación. Que es ese nombre de Jesús que nos dice en Mateo 1 que verdaderamente Él viene a salvar a su pueblo de los pecados. 근본적으로 해결해 주는 것이 ¿Por qué? Porque Jesús, el nombre de Jesús es que Él verdaderamente que puede solucionar la fuente de nuestros problemas, de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros creemos en Jesús, verdaderamente Él nos da esa potestad de ser hijos de Dios. Y nosotros verdaderamente nos da esa potestad de ser hijos de aquel que es absolutamente perfectos. Y como ese nombre de Jesús está dentro de nosotros, pero entonces nosotros, ¿cómo sabemos de que ese nombre está dentro de nosotros? No es algo abstracto diciendo, ay, el nombre de Jesús está dentro de nosotros, el nombre de Jesús está dentro de nosotros. No es el hecho de aceptar eso por nuestra propia convicción, 이것은 하나님이 지시합니다. sino que es algo que Dios verdaderamente tiene que sellar. No es el hecho de que nosotros digamos por nuestra convicción de que ese nombre está dentro de nosotros, sino que verdaderamente Dios tiene que sellar ese nombre dentro de nosotros. 보증으로 Por eso, y nos da a nosotros el Espíritu Santo, y es algo que nos dice en 1 Corintios 12. 성령이 내 안에 O sea, el Espíritu Santo al venir dentro de nosotros, 보증하시는 것, 지켜주시는 Él verdaderamente cuida ese nombre que es el nombre de Jesús que está dentro de nosotros. Y verdaderamente Él testifica ese nombre dentro de nosotros. 성령이 우리 안에 계시다는 걸 Y por eso, nosotros cómo sabemos de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. 귀신들이 그동안 ¿Por qué? Por medio del Espíritu Santo, los demonios
echarán fuera esos demonios que verdaderamente nos dan esa infelicidad y verdaderamente nos molestan. Serán echados fuera y nos darán ese gozo y esa felicidad dentro de nosotros. 기분으로 신념으로 아니라 Y no, verdaderamente esto no es por medio de nuestra convicción, sino que es porque por medio de nuestras experiencias, es el experimentar. Por medio de la experiencia es que sabemos de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. 뭐라 했어요? ¿Qué fue lo que Dios nos dice a nosotros? 세상에 예, Al darnos a nosotros a Jesús. 심판을 받고 El mundo verdaderamente será castigado y va a recibir el juicio. 믿으면 멸망 Pero cualquiera que crea en el Hijo unigénito que fue dado por Dios, verdaderamente será completado, verdaderamente no será destruido, sino que recibirá ese gozo y será salvado. El hecho de que Dios nos ha dado a nosotros el Hijo unigénito es para que Él nos ha dado la respuesta a nosotros. 죄인이요 Todas las personas que están debajo de la ley verdaderamente son pecadores y verdaderamente son pecadores que el diablo te podrá llevar. 절망이다. Por eso, ¿por qué? Porque el diablo tiene esa potestad de la muerte. 본 의미는 너희를 Y por eso, 내려오는 것도 아니고 ¿qué es el propósito de la ley? No es el hecho de que vayan al infierno, sino para que ustedes verdaderamente se arrepientan, el hecho de que aceptan de que sean pecadores. 해결하게 하려고 Y verdaderamente les da luego a los pecadores la respuesta que es Jesús. 문제의 답이에요. 다시 Jesús es la respuesta de toda nuestra vida. Vamos a decir todos juntos, Jesús 인생의 답이다. es la respuesta de mi vida. 내 인생의 답이다. Es la respuesta de mi vida. 답이에요. Así es la respuesta de nuestra vida. 이걸 종교 Queridos hermanos, 교리처럼 esto no es una doctrina como las otras religiones, por favor, pero cada uno de ustedes experimenten esto. 성령으로 Experimenten dentro de ustedes de que por medio del Espíritu Santo. Y les bendigo en el nombre de Jesús que así sea. 증가하시느냐? ¿Quién es el que testifica de que Jesús, el nombre de Jesús está dentro de nosotros? Es porque el Espíritu Santo ha venido de nosotros y ha sido sellado entre nosotros. Pero ¿cómo sabemos de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros? Echamos fuera demonios y hablamos en lenguas. O sea, hay una experiencia que es cierta. O sea, los problemas de nuestra vida. La respuesta es Jesús. 예수다. 예수 Y es algo que Dios nos ha dado a nosotros. 내가 모시느냐? Pero entonces nosotros, ¿cómo puede ser de que Jesús pueda morar dentro de nosotros? ¿Será que es por medio de dinero? ¿Es por hecho de que nuestro esfuerzo? No, es por medio de la gracia de Dios. 심령의 가난한 자는 복이 나니 Luego 마태복음 voy a predicar esto luego, pero entonces si nosotros vemos en Mateo 5, podemos ver que dice las palabras, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. También si vemos en Mateo 11, que nos dice cuando los discípulos de Juan el Bautista vinieron a Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Jesús dijo, los pobres ahora han sido llevadas del reino de los cielos. Pero cuando habla sobre esto, cuando habla sobre los pobres, las personas comúnmente piensan de que los pobres que no tienen nada de comer, que no tienen nada de beber y verdaderamente no tienen una casa y verdaderamente piensan a los pobres, piensan en los pobres de esa forma y por eso dicen que las iglesias tienen que ayudar a estos pobres y verdaderamente tienen que ayudarlos a ellos y por eso eventualmente lleva al cristianismo a una fe antropocentrista, o sea, que solamente se centra en el mundo, en las personas. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Ciertamente, lo que es de César, lo que es de César, y lo que es de Dios, que es de Dios. Pero entonces las personas piensan de que dentro de esas personas que dicen que son pobres, verdaderamente uno tiene que ayudarlos a ellos, tiene que darles el dinero a ellos. Pero entonces, si esa palabra cuando habla sobre los pobres, si nosotros vemos en el texto original, en el griego, está hablando de
Focos. Esta palabra está hablando de las personas que verdaderamente, 가난한 자란 말은 cuando habla sobre esta palabra pobre, no significa que es una persona que no tiene dinero 말이 아니고 무슨 말이라고요? y no tiene nada, pues, de qué vestir, sino que no tiene el poder para poder pagar la deuda por toda la eternidad. Esto es lo que le llama pobre, no es el hecho de que no tiene, pues, dinero, ni tiene nada de comer, ni nada de vestir. 보시면 그게 가난하고 불쌍한 사람이다. Este no es su significado original, sino que esta palabra viene del griego fukos, en el que es la persona que no tiene ese poder para poder pagar el deber. Vamos a decir más ¿qué significa el poder? Pobre, ser pobre. Acá, o sea, el que no tiene el poder para poder pagar su deuda. 공부를 한 까닭은 Por eso, ¿cuál es la razón por la cual nosotros estudiamos el texto original? 흘러갈 수 ¿Por qué? Porque ha sido traducido y nosotros, pues, la traducción puede ser un poco, pues, diferente, y verdaderamente esa es la razón por la cual nosotros, pues, estudiamos el texto original, para que nosotros poder entender lo que quiere decir. O sea, cuando hablamos sobre los pobres, está hablando sobre focos, en la cual significa de que aquel que no tiene el poder para poder pagar su deuda. 내가 은혜 갚기 위해서 Entonces hay muchas personas que dicen, yo sirvo a la iglesia para poder pagar la gracia que Dios me ha dado. 은혜 갚으란 말은 Pero entonces, ¿será que la Biblia nos dice sobre esto? 부토코스라고 하셨는데 ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha dicho a nosotros que es los focos, que nos dice que sobre los pobres verdaderamente, que no tienen, esas personas que no tienen el poder poder pagar. 그 다음에 하늘에 가서 우리 La verdad es que el hecho de que nosotros servimos a Dios y servimos a la iglesia es para que nosotros podamos recibir ese galardón cuando nosotros entremos en el cielo. No es el hecho de que nosotros paguemos la gracia que Dios nos ha dado a nosotros, sino que el hecho de que nosotros verdaderamente ofrendamos delante de Dios, el hecho de que nosotros servimos a Dios, es para que en el reino de los cielos nosotros podamos obtener ese galardón. 심령이 가난한 자 Cuando dice los que son pobres en espíritu, 가망이 없어 verdaderamente acá dice que verdaderamente no tienen ese poder para poder pagar su deuda. Pero entonces Dios al darnos a nosotros el unigénito, 가지고 있습니까? 온천을 verdaderamente Él nos dio a su Hijo para que nosotros podamos pagar esa deuda. Pero cuando nosotros decimos de que nosotros vamos a poder pagar la gracia de Dios, será que la gracia y ese poder que nosotros tenemos es igual o se compara con la gracia que Dios nos ha dado a nosotros, con la vida de Jesús? El hecho de que Jesús ha dado su vida por medio para poder pagarnos a nosotros, para poder comprarnos a nosotros. 그 사람에서 죄지가 내가 Pero la verdad, ¿será que eso se puede ser comparado con esa bendición, esa gracia que Dios nos ha dado a nosotros? Claro que no. Las personas que verdaderamente están tratando de pagar con su propia conciencia y con su propia verdaderamente convicción, están tratando de pagar esta gracia de Dios, pero es algo imposible. Es algo imposible. Nosotros no podemos pagar a Dios. Nosotros quienes tenemos pobres en el espíritu son personas que verdaderamente no tienen ni este poder. O sea, no hay nada. Es imposible para esa persona para poder pagar esa deuda. Por eso es la gracia de Dios que nos ha dado a nosotros. 그마저도 엉망 Y verdaderamente, si nosotros vivimos por toda eternidad y sirviendo a Dios, nosotros no podemos pagar a Dios por toda nuestra eternidad. 열쇠입니다. Esa es la razón por que Dios nos da la gracia. Por eso es la gracia. Y esa gracia es la llave para poder venir delante de Dios. 내가 너에게 온 것은 ¿Qué fue lo que Dios le dice a nosotros? El hecho que yo no vine el hecho que vine a ustedes es para darle la gracia a ustedes. No vine a juzgarlos. 그래서 Por eso todas las cosas tienen que ser dentro de Jesús. Por eso nosotros tenemos que arrodillarnos en el nombre de Jesús. Y por eso todos los ángeles en el cielo y todas las cosas que están en esta tierra, debajo de la tierra, se arrodillan en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque solamente el nombre de Jesús es la llave. 예수
Solamente el nombre de Jesús 열쇠인데 그 es la llave. 신 은혜입니다. Y esa es la gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Ese nombre de Jesús, vamos a decir todos juntos, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, 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 Jesús. 하나님의 이름을 이렇게 부를 수 있는 것 El hecho de que nosotros podemos llamar al nombre de Jesús es por la gracia de Dios. El hecho de que nosotros podemos confesar esto es por medio de la gracia de Dios. 은혜를 주신 거예요. Dios nos ha dado a nosotros la gracia porque nosotros no tenemos el poder de pagar. Vamos a decir, que mi espíritu reciba la gracia, que mi espíritu reciba la gracia, que mi espíritu reciba la gracia, que mi espíritu reciba la gracia. 말인가 좀 이해하세요. ¿Están entendiendo el hecho de que cuando Jesús dijo que Él vino para completar la ley? 율법을 통해서 내가 의인이 되는 Nosotros por medio de la ley, no es el hecho de que nosotros seamos 율법을 통해서 perfeccionados, no es el hecho de que nosotros recibamos pues la gracia, 나는 sino que por medio de la ley 가망이 없는 사람이었구나. es entender y comprender, yo soy una persona que verdaderamente no tengo ninguna esperanza. 수밖에 없구나. Yo verdaderamente soy una persona que tiene que entrar al infierno. 난 하나님이 나를 구원하신 게 아니고 내가 그 은혜를 Y verdaderamente es el hecho de comprender, yo tengo la gracia de Dios. Si yo puedo ser verdaderamente, yo solamente puedo ser salvo por medio de la gracia de Dios. Yo soy pobre. Soy focos por medio del miembro de griego. Por favor, todos de pie. 오늘 말씀 진실로 잘 들으셨습니까? Por favor, ¿han escuchado bien la palabra de hoy? 내가 뭔지 아는 Por favor, reciban la gracia. Cada uno de ustedes tiene que conocer qué es la gracia. 있는 줄 알아요. No es la gracia verdaderamente, no es el hecho de recibirla, de obtenerla por medio de mis propios méritos, de obtener una vida de fe 우린 con todo mi esfuerzo. 아니라 우리가 하는 헌금이나 Por favor, todo el hecho de que yo sirvo a Dios y toda la ofrenda que yo entrego a Dios es por mi espíritu, es preparar esa gracia que nosotros vamos a recibir en el reino de los cielos. 은으로 지으려고 은으로 Por esa es la razón. Esta es la razón por la cual nosotros estamos construyendo nuestra casa por medio del oro, por medio de la plata y por medio del bronce 나를 y por medio de las esmeraldas. 많이 되고 율법 때문에 Por medio de la ley, por favor, en este momento al orar, por medio de la ley, yo verdaderamente, 그런데 por medio de la gracia, yo he tenido un problema y yo verdaderamente soy pecador, pero si yo no recibo esa solución, verdaderamente entraré al infierno y verdaderamente seré destruido. Pero luego yo, por medio del Evangelio, he conocido esa solución, la cual es Jesús. Por favor, en este momento, no dependa de su propia conciencia, no se jacte de esto, sino que ustedes sostengan a Jesús. Jesús, es solamente a Jesús. 예수 No solamente se jacten por sus cosas, sino que verdaderamente reciban a Jesús. Y les bendigo en el nombre de Jesús, que así sea. 성령으로 내게 은혜를 Verdaderamente, oremos en este momento para que nosotros podamos estar llenos del Espíritu Santo, para que solamente vivamos por medio de la gracia de Dios, para que podamos vivir por medio de Jesús, para que nosotros podamos vivir por el Espíritu Santo, por medio de la gracia, y podamos servir a Dios por medio de la gracia. Vamos a orar todos juntos. 아주 간